Imagínese que la vida de cada uno de ustedes dependa de unos segundos o unos pocos minutos. Hace unas semanas tuvimos una paciente que cuando iba a trabajar tuvo un accidente automovilístico y llegó con el hígado partido en dos. Y a la semana tuvimos un muchacho deportista de alto rendimiento que se cayó de su bicicleta y se quebró el páncreas por la mitad. Los dos pacientes llegaron a la clínica y ahora están con nosotros compartiendo sus historias de vida y están con sus familias. Nos encontramos en un nuevo programa de Enfoque Médico, el video podcast de la Fundación Valle y Lili. Soy el doctor Carlos Ordóñez, cirujano de trauma y emergencias de la Fundación. Y me encuentro con el doctor Mauricio Millán, cirujano de trauma y cirujano de trasplantes. Bienvenido, Mauricio. Gracias, doctor. Es un placer estar con ustedes aquí hoy. Y aquí a mi izquierda, el doctor José Julián Cernas, cirujano de trauma y cirujano vascular. Bienvenido, José. Gracias, profe. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Hoy les vamos entonces a compartir nuestros dos pacientes que sufrieron accidentes. La primera paciente ingresó en un shock severo después de tener un accidente en una moto cuando venía a trabajar. Nosotros nos encontrábamos en el servicio de urgencias y ahora les vamos a presentar cómo es que en la Fundación Valle de Lili, el servicio de cirugía de trauma y emergencias, enfocamos estos pacientes y hemos venido cambiando e innovando el manejo del trauma. José, cuando un paciente llega a urgencias muy grave, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Cómo suenan las alarmas? ¿Disparan los equipos de trauma? ¿Quién atiende a los pacientes? ¿Puedes irnos como contando, como narrando cuál es la situación o qué es lo que pasa cuando un paciente nos llaman? Sí, claro. Aquí existe ya todo un desarrollo logístico dentro de la clínica para poder atender a estos pacientes. Yo, justamente esta paciente que habla, recuerdo que eso fue temprano en la mañana, 7 de la mañana, algo así, porque ella iba a trabajar. Y cuando los pacientes llegan inestables, la primera persona que los atiende es el urgentólogo, el emergenciólogo que está en la sala de reanimación. Y creo yo que lo primero que pasa cuando llega un paciente de este tipo es que se activa el código de trauma. Y cuando se activa el código de trauma, y esto es uno de los avances grandes que nosotros hemos logrado acá, se activa una serie de procesos al interior de la clínica que hacen que todo el mundo se ponga en función de ese paciente. Porque cuando se activa el código de trauma, que el código de trauma aquí se activa marcando un número en el teléfono que está en el servicio de urgencias, se llama al cirujano general, se llama al cirujano de trauma y emergencias que está de turno, se llama al banco de sangre, se llama al quirófano, se llama al anestesiólogo, se llama al tomógrafo para las imágenes diagnósticas y digamos que de una vez empieza a funcionar todo para que ese paciente pueda salir adelante. Entonces yo creo que lo primero que se hace y como funciona al principio es eso, se activa un código de trauma y todo el mundo ya está alerta para trabajar en función de que ese paciente salga adelante. Mauro, y tú que eres cirujano de trasplantes y cirujano de trauma, ¿cómo ves esto del código de trauma y que va toda la gente? ¿Y cómo lo has visto desde tu punto de vista de trasplantes? Que no estás ahí, pero siempre estás detrás de todos por si necesitamos que nos ayuden. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo lo ves? Indudablemente ese es un avance grande que se ha hecho aquí dentro de la institución, porque hace varios años estaba el cirujano de urgencia solo, prácticamente tomando decisiones cruciales en este tipo de pacientes que llegaban gravemente enfermos a urgencias. Hoy en día se hace un trabajo en equipo con varios servicios que intervienen activamente en pro de sacar a alguien adelante con un trauma severo. En este caso me parece a mí que es un avance importantísimo que se ha dado y se ha cambiado mucho la historia porque este tipo de casos antes se morían, hoy en día no se mueren dentro de la institución. Entonces
para mí es un avance importante y más que pues vivo con las dos especialidades, pues ahorita no hago cirugía de trauma, pero hago cirugía de trasplantes y observo que es algo que es importante. Entonces lo que hemos avanzado es que ya tenemos establecido todo esto del código de trauma, que hay emergenciólogos, cirujanos, las enfermeras, los terapeutas, los residentes y todos atienden al paciente y cada uno sabe qué hacer en realidad. Hemos avanzado varias cosas y hemos ido desarrollando protocolos como colocar unos catéteres, tener un protocolo de la transfusión, un protocolo de la escanografía. Vamos a irles contando cómo es que este avance ha ido desarrollando el servicio en procura de bajar la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. José, ¿qué es lo de los catéteres que colocamos en urgencias? ¿Cómo se lo podías explicar a la gente rápidamente? ¿Qué es este avance que hemos hecho que lo hemos venido transmitiendo al mundo y la gente ya no lo está entendiendo, pero a veces vamos como más adelante nosotros en esta innovación? ¿Qué es lo que hemos avanzado? Cuéntale en detalle un poquito. Bueno, profe, yo quiero como contextualizar un poco para hablarte precisamente de los catéteres, contextualizar un poco el caso de la paciente que mencionabas hace unos minutos, y es ya una paciente que tuvo un trauma muy severo en una moto, en una vía de alta velocidad pues, de la ciudad, y llega con traumatismos en múltiples cavidades de su cuerpo y con una inestabilidad hemodinámica, con una presión sistólica muy baja, cerca a los 60-70 milímetros de mercurio, y una frecuencia cardíaca muy alta, 120-130. Estos pacientes son los pacientes que tradicionalmente todos los protocolos dicen: este paciente hay que operarlo urgente. Entonces, las personas, cuando dice hay que operarlo urgente, uno siempre dice: listo, vamos a operarlo, pero ¿de dónde lo operamos? ¿Le operamos el tórax? ¿Le operamos el cuello? ¿Le operamos el abdomen? ¿Las piernas? Si está golpeada por todos lados, ¿dónde es que realmente está la lesión? Y eso fue lo que pasó con esta paciente. Tenía heridas por todo lado porque había tenido un accidente muy grave y nosotros no teníamos muy claro hacia dónde íbamos con ella. Creo yo que ahí empiezan los cambios y es lo que me estás preguntando. ¿Qué hacemos nosotros para anticiparnos a eso? Entonces, aquí ya hablamos del código de trauma, que se activa pues el código de trauma, donde un montón de personas se ponen en función de esto. Entonces, a todos los pacientes de estas características les hacemos una canalización de la arteria y de la vena femoral. La arteria femoral generalmente la canulamos guiada por ecografía con un introductor o un introductor pequeño de 5 French, y la vena femoral la canalizamos con un catéter de alto flujo, que estos son catéteres de 12 o 13 French y de una longitud corta, que nos van a permitir por el catéter venoso transfundir hemoderivados, sean glóbulos rojos, plasma y plaquetas, a una alta velocidad, y el catéter arterial nos permite, uno, tomar una presión arterial invasiva en ese momento para estar seguros de cuánto tiene de presión arterial, pero lo más importante de este catéter es que en los próximos minutos, si el paciente necesita o un procedimiento endovascular para controlar su sangrado o una oclusión endovascular de la aorta para prevenir que el paciente entre en paro, ya tenemos esta vía hecha, y hacer el procedimiento es muchísimo más rápido, está corta el tiempo, muy rápido. Entonces, tener esos dos catéteres nos permite pues todas estas cosas. Entonces, preguntémosle a Mauricio. Mauricio, entonces, antes que teníamos esos pacientes así y nos tocaba, como dice José, opérelo. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, tienes una herida severísima del hígado hace unos años y tenías que operarlo? ¿Cómo crees que le iba a los pacientes o qué tanto era el problema? ¿De qué te tocó antes y después? Veámoslo como digo, era antes. Como si fuera antes, no, pues a ver, ¿qué le cuento? Yo me acuerdo, en esa época llegaba inestable hemodinámicamente, uno le tocaba tomar la decisión clínica. Hoy en día no se hace eso, porque ya tiene otras herramientas que le pueden a uno a determinar, por ejemplo, lo que decía José Julián, qué tipo de cavidad abordar primero, ¿ya?
Y en este caso, el primer punto importante es las imágenes, el TAC. Me parece que, en mi opinión personal, es una herramienta fundamental, porque eso le permite a uno poder hacer un abordaje mucho más exacto del compromiso de los órganos que estén comprometidos. Hace 10 años, 15 años, no se hacía eso como norma o como protocolo. Entrábamos a esas cavidades con un sangrado masivo, aplicábamos las técnicas de cirugía y control de daños, en este caso el packing hepático y el control vascular, que era el clampeo de la aorta de una forma abierta, que es mucho más complejo. Ahora con esta nueva tecnología del REBOA, es un instrumento que le permite a uno tener un mejor control del paciente desde el punto de vista hemodinámico y vascular. Entonces yo creo que eso es un cambio, es una revolución que se ha hecho con respecto a la cirugía de trauma. Entonces, ahora como dice Mauricio de lo del TAC, entonces vamos a ver qué es lo que hemos hecho con el TAC. El TAC es la escanografía que se hacía en pacientes que estaban estables, pero en pacientes inestables, muy comprometidos, hipotensos, era imposible hacerlo. Ahora con lo que hemos desarrollado en la fundación desde hace varios años y ya tenemos establecido un protocolo desde el año 2016 y que lo venimos haciendo rutinariamente, es que el paciente le iniciamos la reanimación hemostática, que ahora hablaremos después, y cuando el paciente está sostenido y bien manejado por todo el equipo de trauma, lo llevamos a la escanografía. Y como dice el doctor Millán, en el TAC somos capaces de ver con mucha precisión qué cavidad está comprometida, qué órgano está comprometido y por dónde iríamos a operarlo. Algo, José, del TAC que quieras agregar, cómo es el protocolo que tenemos y la velocidad que tenemos, qué tanto nos demoramos, qué es lo que hemos avanzado en eso que le estamos mostrando al mundo que así es. Sí, profe. A ver, decir en una reunión como esta que a un paciente como la paciente que estamos mencionando con una inestabilidad hemodinámica tan severa, decir que la vamos a llevar a TAC, posiblemente mucha gente hoy diga, no, estas personas están hablando lo que no es. Sin embargo, cuando uno entiende la situación, se da cuenta que es algo que se hace de manera ordenada y buscando unos objetivos precisos. No es que el paciente se lleva con 60 de presión arterial sistólica y 140 de frecuencia cardíaca al tomógrafo a ver qué vamos a encontrar allá. No, como vos me preguntabas hace un rato, se ponen los catéteres y se inicia un protocolo de transfusión masiva, que ahorita seguramente vamos a hablar de eso, y esperamos que el paciente responda o que esta de transfusión masiva, y ahorita hablaremos de qué es la transfusión masiva, impacte en esa hemodinamia del paciente, y cuando impacta es que trasladamos el paciente a la tomografía. Y cuando uno traslada el paciente a la tomografía, tiene que preguntarse varias cosas. Lo primero es cuánto me va a demorar haciendo esta tomografía y dos, ¿qué me va a aportar esa tomografía para mi paciente? Entonces, lo primero, y creo yo que hemos avanzado nosotros acá y en algunas otras partes del mundo también, pero creo yo que en esta parte del mundo y sobre todo en este continente, creo que en pocos lugares logran tener los tiempos que nosotros tenemos y es reducir la toma de imágenes para poder tomar decisiones a 15 minutos. Nosotros desde que el paciente llega hasta que tenemos imágenes para poder tomar decisiones, más o menos pasan entre 15 y 20 minutos y esto se logra teniendo el tomógrafo a pocos metros de la sala de reanimación, teniendo un protocolo de captura de imágenes específico para los pacientes de trauma. No sé si ahorita de pronto nos quieras vos ampliar al respecto de eso. Y lo tercero es buscar para qué voy a hacer yo la tomografía. El profe Millán ya mencionó que nos ayuda a saber en qué cavidad vamos a entrar. Esto es importantísimo porque seguramente mucha gente no sabe, pero cuando uno opera o abre la cavidad equivocada, la mortalidad de los pacientes empieza a incrementar y como dijiste en la introducción, cada segundo y cada minuto cuenta. Entonces, ser específicos a qué cavidad vamos a intervenir es un avance muy grande, pero también
sirve para saber a qué lesión me voy a enfrentar. Y cuando yo sé a qué lesión me voy a enfrentar, y ahorita que hablemos específicamente de las lesiones de estos pacientes, uno toma ciertas precauciones en cuanto al equipo que va a operar él o la paciente, el equipo, el talento humano, los dispositivos que va a utilizar en la cirugía, y todo esto se ya prevé qué le va a hacer al paciente y cómo lo va a hacer. Y lo otro que permite es que, y a nosotros nos permite definir otras vías diferentes a la vía abierta para el control del sangrado. Y cuando uno hace tomografías, le permite a los pacientes o a un número grande de pacientes resolverle los problemas de sangrado por la vía endovascular con embolizaciones y demás. Entonces yo creo que los esfuerzos que se han hecho aquí en la Fundación Valle de Lili por disminuir los tiempos para que se puedan captar imágenes con seguridad en los pacientes de trauma, sí ha logrado un impacto muy grande en estas cosas que les estoy contando. Hablemos de esta, nuestra primera paciente de trauma hepático. Entonces la llevamos al TAC y vimos, como le preguntamos a los radiólogos, el hígado está partido por la mitad. Decía, sí, todo el lóbulo izquierdo está partido. ¿Tiene sangrado o no tiene sangrado? Mauro, tú que eres el cirujano de trasplantes, ¿qué pasa cuando una paciente está en shock con el hígado partido y el TAC nos está diciendo eso? Tú puedes planear en tu cabeza ya qué vas a hacer, cómo va a ser la cirugía, cómo van a ser los pasos que él nos va a pasar. Lo que decías ahora con la imagen, te indica qué exactamente. Recordemos que la mayoría de los casos, los pacientes que tienen trauma de hígado, se les da un manejo conservador, ¿cierto? Antes de que existiera la escanografía, en la toma de decisiones, llegaba el trauma cerrado y se daba manejo conservador, mínimo 24 a 48 horas. Y en ese tiempo el lapso uno definía si la paciente era quirúrgica o no, ¿cierto? Hoy en día no, hoy en día con la imagen usted puede identificar qué tipo de lesiones, qué compromiso tiene en el hígado y qué estructuras están comprometiéndose dentro del hígado. Parte vascular, en este caso regiones arteriales o venosas, y con base a esta imagen usted puede definir y puede identificar qué tipo de lesión tiene para mirar una intervención. Si uno tiene una paciente como la que llegó ese día, inestable hemodinámicamente y finalmente se logró estabilizar, pero con una lesión grave, finalmente uno piensa que es una paciente que está sangrando activamente y le tocó uno entrar a definir pues una cirugía, probablemente en este caso una resección de ese lóbulo que está comprometido y que indudablemente está sangrando. Recordemos que el trauma de hígado o esas lesiones son lesiones mixtas. Usted puede tener sangrados arteriales y venosos activamente, o puede tener un sangrado venoso activo sin tener un sangrado arterial. Los dos sangrados son mortales si uno no los interviene oportunamente. Entonces, con las imágenes, pues uno puede predecir qué tipo de sangrado es, cuál es el compromiso y cuáles son las lesiones asociadas que puede tener esa paciente para poder usted definir un mejor abordaje. Entonces, miren, lo que le hemos mostrado y hemos venido desarrollando es esto, es una técnica, un protocolo establecido muy rápido que nos muestra si hay sangrado arterial, si hay sangrado venoso, y a los cirujanos les determina exactamente qué hacer. Bueno, pero además del TAC y todas estas cosas, la paciente estaba en shock profundo y hablamos de reanimación hemostática. ¿Qué ha cambiado en el mundo y qué es la reanimación hemostática para que todos entendamos qué quiere decir eso y qué es lo que estamos haciendo aquí en la Fundación Valle de Lili y que le aplicamos a esta paciente totalmente? José, entonces, explícanos un poquito qué es la reanimación hemostática, cómo es la transfusión, cómo se dispara esto y qué se le transfunde y para poderlo sostener al paciente mientras tomamos una decisión de operarla. Bueno, entonces, pues Diana llegó con esta inestabilidad hemodinámica y con un sangrado que sabíamos que era posiblemente intraabdominal.
antes de tener la imagen y de poderla llevar al TAC, nosotros a través de los catéteres de los que hablamos ahora, iniciamos la transfusión. Hace varios años, posiblemente a mí me tocó poco esa época, la reanimación de estos pacientes se hacía con líquidos, con cristaloides. Y se le ponían grandes cantidades de volumen de líquidos cristaloides a estos pacientes, obteniendo unos resultados que no eran los mejores para los pacientes. Desde hace ya varios años aquí en la clínica realizamos pues los procesos de resucitación hemostática que se hacen con hemocomponentes. Con hemocomponentes buscando reponer lo que el paciente perdió. Lo que el paciente perdió pues fue sangre, entonces hay que reponerle sangre. La sangre con la que contamos actualmente pues no viene completa. Por ahora, por el momento, no contamos con sangre completa, sino con los componentes separados. Entre nosotros transfundimos glóbulos rojos, plasma y plaquetas. A Diana se le hizo, cuando activamos el código de trauma, se le pusieron los catéteres y se inició su protocolo de transfusión, que el protocolo de transfusión, el paquete de trauma con el que contamos nosotros aquí en la clínica, incluye 4 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma y una plaqueta féresis. Esto es un volumen aproximado como de unos 1800 o 1900 centímetros, y con esto logramos que Diana pasara de 60-30 de presión arterial a una presión de 150 o 160, que era una presión que ya nos permitía llevarla a la tomografía, capturar las imágenes que vimos y poder identificar cuáles eran las lesiones y tomar las decisiones pues, que tomamos con esta paciente. Pero los catéteres, inicialmente para transfundirlo, y ahorita cobrarán protagonismo nuevamente para las otras cosas que hicimos, pero los catéteres y la transfusión en el momento que llegó fue lo que nos permitió llevar las imágenes. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el paciente llega hasta que se le empieza a poner la primera unidad de glóbulos rojos o de plasma? Posiblemente aquí pasen unos 3 minutos, 4 minutos máximo desde que el paciente llega hasta que se le empieza a poner la sangre, y esos tiempos digamos que se han ido acortando con el trabajo de mucha gente en el banco de sangre y en el servicio de urgencias, de la gente que lleva y trae la sangre, que lleva las muestras, las trae. Entonces digamos que esto no es que pasa porque sí, pasa porque hay todo un desarrollo de logística detrás de esto y mucha gente trabajando para que esa sangre llegue ahí a los 3 o 4 minutos de que el paciente llega. Sí, yo creo que nuestra paciente requirió una transfusión masiva gigante y, como dijo José Julián, colocamos hemocomponentes, pero además estamos invitando a todo el público en general que nos ayude con la clínica y con el banco de sangre a donar sangre. Y a donar sangre, que es supremamente importante porque además de esa sangre con hemocomponentes estamos haciendo un nuevo proyecto de innovación e investigación que es transfundir sangre total, o sea, sangre completa. Si uno pierde sangre, estamos transfundiendo sangre completa y sangre total. Y estamos invitando a toda la comunidad que por favor nos ayude, a la Fundación y al Banco de Sangre, a donar sangre y a ayudar a seguir salvando vidas. Eso es uno de los proyectos grandes de la Fundación. Entonces hemos hablado de las transfusiones, del TAC. Vamos a hablar de los catéteres. Le pusimos los catéteres. ¿Tú, Mauro, quieres contarnos algo o todavía vas a contar después? ¿Cómo has entendido que nosotros ponemos un catéter, una línea arterial, y lo cambiamos por un catéter Reboa, que es un catéter endovascular para el clampeo de la aorta? Ahora me dijiste que clampeaba la aorta por vía abdominal y ahora ni por toracotomía. Ahora, ¿cómo un cirujano de trasplante y de trauma entiende cómo es clampear la aorta no operándolo, sino por una vía endovascular? Pues yo no soy la persona más experta. José Julián es cirujano vascular y cirujano de trauma. Él es uno de los pioneros que ha estado innovando la técnica. Indudablemente es una técnica, hermano, experta, fácil, rápida, y para el paciente es muy bueno porque clampear la aorta por un abordaje abdominal abierto puede ser complejo, dependiendo de la contextura del paciente, si es un paciente con una obesidad mórbida, si tiene lesiones graves sangrando activamente.
eh, es difícil. Yo me acuerdo en la época que yo hacía cirugía de urgencia y era estresante hacer clampeos de la aorta abdominal, entonces nos tocaba ir a hacer una toracotomía anterolateral izquierda y clampear la aorta. O muchas veces entrábamos primero al tórax y luego nos íbamos al abdomen para poder tener un control del sangrado. Con esta técnica del REBOA, pues indudablemente el abordaje es mucho más fácil y el control vascular y el sangrado va a ser mucho más efectivo. Claro, como todo en la vida tiene sus pros, ¿sí me entiende? Y uno de los pros es que en el momento en que uno lo va a aplicar deben haber dos equipos quirúrgicos. Un equipo que esté concentrado en haciendo el abordaje del REBOA y el otro equipo quirúrgico que esté haciendo el abordaje intraabdominal. Entonces, pienso que se ha avanzado mucho. Me parece que es fundamental e importante que todo cirujano de urgencias o todo cirujano de trauma aprenda de la técnica. Indudablemente, también debe saber cómo clampear una aorta por vía abierta, por un abordaje abierto, porque si no tiene los equipos para poder hacer el REBOA o para poder hacer el REBOA, debe aprender a hacerlo abierto. Pero es importante hoy en día en la formación de nuestros residentes y de los cirujanos jóvenes que están haciendo partícipes de todo este tipo de trabajo en urgencias, de aprender las dos técnicas. Entonces, mire, No sé sí, claro. si contesté la pregunta. Claro, correcto. El doctor Millán, que es cirujano de trasplante y experto y que ha clampeado la aorta por el abdomen y por el tórax, dice que es difícil y que le cuesta trabajo ahora, ¿qué tal? A un cirujano no entrenado. Y ese es el cambio que hemos hecho. Entonces, ya no clampeamos la aorta por vía abierta por el abdomen o por el tórax, sino que la clampeamos de una forma endovascular. Ahora el doctor Serna nos va a explicar en detalle qué es ese clampeo de la aorta endovascular y qué es ese cambio. Eso es un cambio que se ha hecho gigante en el manejo del trauma y somos los pioneros aquí en Cali, en la Fundación Valle del Lili, en hacer este cambio dramático y drástico que ha ayudado muchísimo a salvar pacientes. José, ¿cómo, para que le explique a la gente en qué consiste esto, qué es el REBOA, qué es el catéter que se puso, un poquito para darle como una explicación qué es el cambio y qué es esta innovación que estamos haciendo en la Fundación Valle del Lili? Bueno, yo creo que hay varias cosas a mencionar respecto a esa pregunta y lo primero que quiero mencionar es ¿para qué clampea uno la aorta? Porque ahí se hizo un cambio muy grande. Hace algunos años atrás, no tantos, porque a mí me tocó esa época, se decía que clampear la aorta o que el momento de clampear la aorta era cuando el paciente estaba en paro. Entonces uno hacía la toracotomía de resucitación, ponía el clamp en la aorta y empezaba a darle masaje directo al paciente para poderlo sacar del paro. Nosotros hemos cambiado ese concepto y ya decimos que la aorta no hay que clampearla cuando el paciente está en paro. O sea, también, pero hay que clampearla muchísimo antes de que el paciente esté en paro. Y lo que nosotros hacemos acá, o nuestros protocolos aquí adentro de la Fundación Valle del Lili, está que nosotros clampeamos la aorta cuando la presión arterial sistólica está entre 60 y 70. ¿Y cuál es la razón? Que un paciente en paro, al que usted le clampea la aorta, la probabilidad de sobrevivir es menor del 10%, incluso en la mayoría de los pacientes menor del 1%. Por el contrario, si usted le clampea la aorta, cuando está en 60 o 70 milímetros de mercurio, la probabilidad de sobrevivir de ese paciente está alrededor del 80%, dependiendo pues de la herida que tenga. Entonces, ese fue el primer cambio que logramos con la existencia tuya y empujando en el mundo para que esto pase, de ya no clampearla en paro, sino clampearla antes. Entonces, esa es la razón de clampear la aorta. ¿Y por qué pasa eso? Que es el segundo punto. No es solamente que yo al ocluir la aorta corto el flujo hacia la cavidad abdominal y el paciente para de sangrar. Eso pasa y el sangrado se disminuye en un 90%. Pero lo más importante de ocluir la aorta es que como dentro del sistema circulatorio existe un bajo volumen y secundario al bajo volumen una baja presión, la perfusión de órganos vitales como el cerebro y el corazón está muy afectada.
Entonces, cuando yo ocluyo la aorta, mejoro la perfusión la perfusión al cerebro y la perfusión al corazón, evitando que estos pacientes lleguen a paro. Y como evitamos que lleguen a paro, entonces pues, la mortalidad es muchísimo menor. Y también logramos que los daños cerebrales secundarios pues, sean muy bajos porque les estamos garantizando una adecuada perfusión cerebral. Entonces, en cuanto al por qué, creo yo que en esas dos cosas o en esos dos conceptos hemos avanzado mucho. ¿Por qué clampeo la aorta y lo hago así? Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hago? Entonces, es muy posible que hace unos años, profe, abrirle el tórax a un paciente con 70 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica por un trauma hepático y hoy por hoy es descabellado. O sea, ¿a quién se le ocurre abrirle el tórax, hacerle otra herida a un paciente para clampearle la aorta? Y entonces nadie va a hacer eso. Entonces dice, no le clampeemos la aorta o intentemos hacer un clampeo supraceliaco por vía abdominal, que ya vos nos mencionaste y todos los que hemos hecho eso sabemos que esto es difícil y depende de la contextura del paciente, de la grasa abdominal que tenga, de un montón de variables y eso es demorado hasta en manos expertas, posiblemente las manos más expertas aquí en la clínica para hacer eso sean las tuyas y es difícil de hacer. Entonces, la siguiente cosa que hemos avanzado es cómo hacerlo, pues hagámoslo por una vía más fácil y más rápida y esa vía es la vía endovascular. La vía endovascular es una vía digamos que fácil de aprender y fácil de realizar. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Se realiza con un catéter. Existen múltiples catéteres para hacer esta oclusión y no voy a entrar en los detalles específicos de cada uno, pero básicamente para que lo entiendan es un catéter que tiene un balón en la punta, un balón que más o menos ese balón mide entre 20 y 35 milímetros y lo que uno hace es que lo inserta por vía femoral, lo ubica en la aorta torácica descendente y lo insufla. Al insuflar el balón con solución salina, él ocluye el flujo y hace lo mismo que hacía el clamp que se ponía anteriormente. Él ocluye la aorta, pero aquí no tenemos que hacer una toracotomía ni hacer disecciones grandes intraabdominales, sino que se solamente infla el balón y listo. Entonces hasta ahí hemos avanzado un montón. Pero la siguiente pregunta es, hombre, pero es que eso no quita mucho tiempo, eso quita muchísimo tiempo mientras usted llega y hay, de hecho, en muchas partes del mundo y recientemente estuvimos en algunas discusiones al respecto y decían, no, es que eso quita mucho tiempo. La respuesta es no. Y la solución a eso está con lo que ya mencionamos, con los catéteres desde urgencias. Y desde que el paciente llega, nosotros ya preveemos que a este paciente va a haber que ocluirle la aorta, como preveemos que hay que transfundirlo y le ponemos el catéter arterial y venoso, no. Cuando ya uno decide clampear la aorta, ahorita contamos cómo se la clampeamos a la paciente, el proceso desde la decisión hasta que se clampea la aorta no tarda más de 4 o 5 minutos porque es simplemente cambiar un introductor y avanzar el catéter. Entonces creo yo que en eso es en lo que más hemos avanzado nosotros y los protocolos nuestros, digamos que insistiendo en lo que decías al principio, como cada segundo cuenta, hacemos todo de la forma más rápida para que a los pacientes les vaya bien y creo yo que ahí está el secreto de que a los pacientes les vaya bien. Y lo que dice José, entonces lo que hacemos y lo que dijo Mauricio ahora es, somos dos equipos. Uno se encarga, como dijo José Julián, de colocar el Riboa, que es este catéter endovascular, y el otro grupo se encarga de operarlo. Entonces no se pierde ningún momento, ningún tiempo, ni nada. Y esa es otra de las innovaciones que hemos venido mostrando en la Fundación Valle del Lili. Ahora queremos retomar que eso nos estaba pasando y a la semana siguiente nos llegó el otro paciente. Como les conté, es un ciclista joven de alto rendimiento que estaba compitiendo, se cae y se golpea y llega también a la clínica. Y es una situación difícil, compleja, porque en este tipo de pacientes, que la diferencia con la otra es que la otra paciente está sangrando activamente y se puede morir muy rápido. En cambio, el otro paciente está estable, está tranquilo, pero tiene una situación muy crítica que hay que tomar decisiones muy precisas y muy complejas. ¿Cómo hacemos nosotros en la fundación para ser precisos y no equivocarnos en el grupo de cirugía de trauma y emergencias? Entonces es lo que dijimos al principio, tenemos un grupo multidisciplinario y todo lo compartimos entre todos. Y por eso tenemos aquí invitado al doctor Mauricio Millán. Mauricio, cuando te comenté este paciente y lo estábamos viendo nosotros,
¿Cómo tomamos esa decisión tan compleja de si había que operarlo o no operarlo? Porque todos nos decían que no había que operarlo. Entonces, un paciente que, como dijimos, le hicimos la escanografía, como la hacemos acá, tenemos exactamente el diagnóstico, el paciente está estable, pero tiene un trauma complejo. Cuéntanos, Mauro, cuando viste el TAC, cuando viste el paciente, ¿por qué se decidió operarlo? Bueno, es difícil tomar decisiones rápidamente, ¿no? Y más cuando se enfrenta uno a un trauma cerrado de abdomen, que pueden haber diferentes situaciones de lesiones de órganos que pueden ser vitales. Aquí vuelvo a recalcar una ayuda importante, es la escanografía abdominal, porque es que nos dice el tipo de lesión y el grado, ¿cierto? Y dos, la correlación clínica que uno hace con el examen físico o hablemos de trauma, el ABC primario, junto con las imágenes diagnósticas. Eso es una lesión de un páncreas que prácticamente estaba partido. Eh, si uno lo pone en el manejo conservador, podría caber en el sentido de que uno le podría dar manejo conservador porque el paciente estaba estable hemodinámicamente, ¿cierto? Pero el problema es las complicaciones y la morbilidad que eso puede darse a corto, mediano y a largo plazo. Puede ser que le haya ido muy bien, como puede ser que no. Este tipo de lesiones finalmente van a tener una morbilidad importante y son las complicaciones que se pueden dar. ¿Y qué complicaciones pueden darse? Las fístulas pancreáticas, ¿cierto? Que algunas veces se les puede dar manejo conservador y otras veces no. En la mayoría de los casos, en mi opinión personal, una fístula pancreática es una morbilidad importante porque eso trae otras complicaciones adicionales, infecciones, abscesos, pseudoquistes pancreáticos y con el tiempo esa cavidad se va volviendo hostil por el mismo trauma y por la misma lesión. Entonces la experiencia me ha dado que entre más rápido se le haga una intervención quirúrgica, el pronóstico finalmente va a ser bueno. Aquí se tomó la decisión en conjunto. Claro, entendemos que hubo compañeros que dijeron manejo conservador, pero por las características de la lesión y por el estado en que se encontraba el paciente, se hizo la discusión académica y clínica y se llegó a determinar pues, que era quirúrgico, por eso fue que se tomó la decisión de llevarse a cirugía. Sí, entonces retomamos el caso de nuestro paciente y tiene un trauma pancreático muy complejo, el páncreas partido por la mitad. Definitivamente la decisión en estos traumas es que hay que operarlos porque, como hemos dicho, el trauma pancreático tiene un comportamiento dual, ¿no? Que produce sangrado, pero también produce líquido pancreático. Y este líquido pancreático, como dijo Mauricio, produce fístulas muy complejas y pancreatitis aguda ahí y necrosis pancreática. Entonces es una cosa grave que hay que resolverla. Lo otro que hemos avanzado mucho en esta técnica, y vamos a hablar intraoperatoriamente, de la conservación del páncreas, del tejido pancreático lesionado. Importantísimo, Porque eso es importantísimo. ahora te voy a dar la palabra, Mauro, para que expliques eso, qué pasa con los problemas si uno hace lo que hace el mundo entero, que es el páncreas, le hacen pancreatectomía distal a la lesión o a veces pancreatodenectomía cuando hay lesiones complejas. Y nosotros lo que estamos haciendo desde hace varios años, y esto es otra innovación que se hace en la Fundación Valle del Lili, y incluido también el hospital universitario, es eso, ¿no? Es conservar el tejido pancreático lesionado. ¿Cómo lo hacemos? Sí, Mauro, cuéntame por la importancia de conservar el páncreas. Bueno, eso es otra discusión académica que siempre se da, ¿no? Si uno se pone a ver todos los grupos quirúrgicos nacionales e internacionales, la literatura dice que hay que hacer resecciones pancreáticas, hacer pancreatectomías distales o pancreatodenectomías en ese tipo de lesiones. Yo estoy convencido y usted también está convencido que entre menos
Entre más manejo conservador se le dé a la lesión, es decir, resolver el problema en lo mínimo para tratar de conservar la glándula, en mi opinión personal es beneficioso. ¿Por qué? Porque hacer resecciones grandes del páncreas puede llevar a mediano y a largo plazo complicaciones y complicaciones médicas, en este caso enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces, en lo posible, si uno puede conservar el páncreas, si se le puede dar un manejo conservador en cuanto al manejo Eso, quirúrgico, conservador operatorio, en cuanto al preservador, manejo, pues. exacto, en cuanto al manejo quirúrgico conservador, va a ser mucho mejor que si yo lo voy a someter a una a una resección del páncreas más grande, ¿no? No es porque se vaya a infectar, puede ser que se infecte, como puede ser que no se infecte después de una cirugía grande. El problema de eso es la morbilidad que eso puede ocasionar a largo plazo, y en este caso una diabetes. En el caso de el paciente deportista que se llevó a cirugía, tenía una sección del páncreas, no total, no estaba fracturado completamente, pero era una sección grado 2, grado 3, y por lo menos la glándula pancreática en todo su trayecto era una glándula sana. O sea, no tenía proceso inflamatorio, no tenía estatonecrosis, no tenía proceso inflamatorio compatible con una pancreatitis. Estaba sangrando, ¿no? La herida estaba sangrando, no de una forma activa, pero sí estaba dando un sangrado en capa. Entonces, una de las formas era quitarle el cuerpo y la cola del páncreas, y probablemente con el vaso, que eso es una cirugía ya grande, mayor, y uno, a pesar de que la literatura dice que no van a tener complicaciones tempranas, no sabemos la morbilidad que pueda ocasionar eso en algunos meses o años. En este caso, una enfermedad metabólica como una diabetes eh, eh, mellitus, que puede ser una enfermedad grave y que finalmente es una enfermedad grave porque lleva complicaciones a largo plazo, incluso hasta la muerte, incluso hasta un trasplante de páncreas. O sea que lo que estamos haciendo de preservar el páncreas es supremamente importante y en el trauma y estos traumas son en gente joven que es todavía más vital conservarlo. José, ¿cómo es que, explícales cómo hacemos la preservación del páncreas, cómo es la sutura o cómo es que se hace para resolver el problema? Bueno, eso ha sido algo innovador de acá, de la ciudad de Cali, de la Fundación Valle de Lili y del Hospital Universitario. Y eso yo pues, digamos que como me formé acá, aquí lo aprendí. Porque como decía el profe Millán, siempre se hacen pancreatectomías y resecciones distales, entonces se hablan de utilización de grapas, sutura mecánica, y eso es lo que en la actualidad hacen. La innovación, o no digamos la innovación, el avance en otros lugares ha sido pasar a una grapa y dejar eso suturado y resecar el segmento distal del páncreas. Pero esto se hace de la siguiente manera. Generalmente uno tiene, si las heridas son por un proyectil de arma de fuego y son circulares, o en el caso de este paciente, que era una herida longitudinal por un trauma contuso o trauma cerrado del páncreas, lo que se hace es que se usa una sutura, la que utilizamos en cirugía vascular para suturar la aorta, un prolene, 3 ceros que traen doble aguja, y uno lo que hace es que eh, pasa la sutura a través del parénquima o del tejido pancreático y con la otra aguja hace un nudo y se viene haciendo una sutura continua cruzada en todo el borde, por los bordes de la lesión. Entonces uno pasa el punto, lo cruza y lo ajusta, no lo jala porque va a desgarrar el tejido, sino que lo ajusta, y el prolene da esa posibilidad de ajustarlo y dejarlo ajustado sin tenerlo que desgarrar. Y uno va cruzando punto por punto y uno va viendo cómo el tejido de la glándula va quedando como amarrado adentro de esta sutura que uno va haciendo. Y uno hace todo el borde y al final termina donde empezó, y ahí vuelve y hace otro nudito, y esto es una sutura que para el sangrado es una sutura hemostática, pero también pues en ese momento no se ve porque no, la fuga pancreática no la ve en ese momento, pero digamos que
ya con los números y la cantidad de pacientes que hemos hecho, aprendimos que también evita la fuga pancreática en un número muy grande de pacientes, y los pacientes que fugan, la fuga es muy limitada, es muy pequeña y de muy pocos días, porque esta sutura, aparte de que es hemostática, también pues es como que para la fístula pancreática. Y eso tenemos el ejemplo de nuestro paciente, ¿no? Estaba seccionado el páncreas por la mitad, le hicimos la sutura continua a la parte proximal de la parte distal, a ambos, le colocamos un drenaje y lo seguimos. Y en cuestión de 3 semanas ya la fístula, que fue poca al principio, desaparece totalmente, le quitamos el dren y él queda totalmente sano, sin fístula, sin problemas, sin pancreatitis, sin nada, y resuelto su problema. O sea, y sin posibilidad de que le dé diabetes. Entonces, resolvimos un problema muy grave, preservando el páncreas y solucionándole todo al paciente, y lo dejamos en la vida normal, totalmente normal. Y ahora, como lo conocemos, ya otra vez montado en su bicicleta y listo para competir y para ganar la próxima carrera a finales de octubre. O sea, rápidamente ya va a competir. Bueno, entonces, esto es como en resumen. Entonces queremos contarles que tenemos un equipo multidisciplinario de cirugía de trauma y emergencias, que tenemos plena colaboración con todos los otros cirujanos, como acá tenemos al doctor Mauricio Millán, que es el cirujano de trasplante y cirujano de trauma, pero siempre estamos con los emergenciólogos, con los radiólogos, con los anestesiólogos en cuidado intensivo, con todo el grupo de la fundación en completo. Hacemos un equipo muy grande y tenemos cosas muy particulares. Las directivas de la Fundación Valle del Lili nos han permitido que innovemos, que cambiemos la cirugía del trauma y las emergencias, y lo hemos hecho con mucha precaución, con mucha cautela, haciéndolo bien hecho, y hemos venido demostrando que las cosas sí se pueden hacer, sí se pueden cambiar, que se puede innovar. Y todo esto que hemos venido haciendo lo tenemos escrito y publicado, ¿no? Y mostrado en los congresos. Tenemos todos estos artículos publicados en las revistas nacionales e internacionales más importantes, y es que están disponibles para todo el público en general. O sea, queríamos mostrarles 2 pacientes muy particulares que su vida depende de las decisiones de traerlo rápido, de las decisiones de los médicos, de los cirujanos, las mejores decisiones, las mejores técnicas quirúrgicas y la mejor innovación en la cirugía del trauma y de emergencias. Creo que damos las gracias al doctor Mauricio Millán y al doctor Dan Serna. Yo soy Carlos Ordóñez de la Fundación Valle del Lili, y muchas gracias.